La historia del Javelin entre 1968 y 1974. Como antecedentes, vale la pena mencionar que a mediados de los años 60, la situación financiera de American Motors es muy delicada. Es imperativo rejuvenecer su imagen y se identifica la manera de hacerlo como una oportunidad para competir con el Mustang. En ese sentido, se inicia el proyecto Rogue a fines de 1964. Vemos aquí la evolución del diseño durante 1965 y finalmente, el 21 de julio de 1966, el Rogue está listo para lanzarse en 1968, desde el punto de vista de diseño. En el otoño del 67 se lanza al mercado ya con el nombre de Javelin y los pronósticos más optimistas esperaban vender 40.000 unidades. Sin embargo, se rebasan y se logra vender más de 56.000, lo cual son excelentes noticias para que American Motors empiece a salir de su crisis. Inicialmente se ofrecen tres motores, el 6232 y los V8 290 y 343, y solamente dos versiones, el básico, en este caso el azul, y el de abajo, el SST. Como parte del rejuvenecimiento de imagen, AMC integra un equipo para Trans Am, para lo cual contrata a Ron Kaplan para que maneje el equipo y a Traco Engineering para que arme los motores de carrera. Los pilotos eran George Follmer y Peter Revson. Al final, el Camaro de Mark Donohue es el campeón por amplio margen, pero los duelos entre Mustang y Javelin han sido muy emocionantes. Al final gana el Mustang por una ligera diferencia, dejando al Javelin en tercer lugar. Para 69 prácticamente no hay cambios, salvo ligeros detalles de ornamentación. Stunned and unbelieving faces are digging javelin style, running hard in Trans Am races, gotta make 'em think a while. Oh, that javelin sweet, leaving dust and heat, got the javelin beat. They all stare as it goes by, like a purebred racing star. I can tell by the look in their eye that they've seen a turned-on car. This year, all Javelins will sport a 3-speed floor-mounted manual transmission as standard equipment. Para 1970 se rediseña la suspensión delantera, nuevo frente y tablero, y se alarga la carrera para los V8, ahora con 304 y 360 pulgadas cúbicas, y para 71 con 401. Además, se ofrecen dos cofres. Para 71 sí hay ya cambios mayores sobre la misma carrocería básica. Desaparece la versión 2 plazas, reemplazándose por el Javelin AMX. Vemos aquí la versión AMX. Y en la parte de abajo, el gris, la versión SST. Y por fin, en 71, de la mano de Mark Donohue y con la organización de Roger Penske, el Javelin es el campeón Trans Am. Y lo será también para 72. Para 72 solamente hay cambios ligeros, básicamente parrilla y calaveras, pero lo más interesante o importante desde el punto de vista de ventas es el plan de protección, que permite un gran aumento de ventas al ser una garantía muy extensa. Para 1973 solamente hay cambios menores y quizás lo más interesante son las versiones especiales con interiores de diseñador, en este caso Pierre Cardin. Sin embargo, para entonces la categoría Pony Car ya está moribunda y 74 será el último año del Javelin. Veamos ahora al Javelin en México.
Decíamos entonces, se lanzó al mercado en abril con el motor de 6 cilindros fabricado por BAM en su planta de Lerma, cerca de Toluca, con 232 pulgadas cúbicas y carburador de 2 gargantas. Ofrecía transmisión estándar de 4 velocidades, importada de Borg Warner, o transmisión automática. Y se ofrecía una sola versión de equipamiento que era más o menos intermedia a las dos de Estados Unidos. Ahora bien, para 1968, si nos ubicamos en esa época, resulta que para algunos de los compradores era muy atractivo el concepto de tener un deportivo, digamos, relativamente económico, de 6 cilindros, en comparación con el Mustang y el Barracuda, que se consideraban muy tragones de gasolina. Sin embargo, para otros muchos, que a lo mejor eran mayoría, resulta que principalmente su principal debilidad era la falta de potencia. Entonces, BAM empieza a ofrecer los equipos GoPack a través de una serie de agencias que consistían básicamente en headers que habían sido diseñados en BAM, un múltiple de admisión para 4 gargantas que permitía adaptar un carburador Edelbrock y un árbol de levas mucho más caliente, como se dice en el medio. Con todo esto, el Javelin 232 se le acercaba, no le ganaba de ninguna manera, pero ya se le acercaba un poquito al Mustang 289. Para 1969 los cambios son menores, son realmente de detalle, igual que en Estados Unidos, pero a partir de mediados de año en México se empieza a ofrecer la versión de motor 252 pulgadas cúbicas, que fue un desarrollo de BAM utilizando pistones más grandes. Este motor se hace de norma para 1970, en donde hay algunos cambios medianos, nuevamente alineados con los de Estados Unidos. Para 1971, la promoción de BAM se basa en Rambler pidió a usted su punto de vista. Por supuesto, se utiliza la nueva carrocería bastante modificada del Javelin, pero la gran novedad es quizás que el motor se ha agrandado todavía más ahora a 282 pulgadas cúbicas, algo que nunca existió en American Motors. Esto se logró utilizando el pistón del 252 con la carrera larga que en Estados Unidos se usaba ya para el 258. En México otra novedad es que se utilizan asientos de respaldo alto de diseño en BAM y aparecen las franjas decorativas opcionales, en este caso copiando la versión AMX de Estados Unidos. También las llantas anchas se vuelven de norma, en este caso la medida F7014. Para 1972 solamente hay cambios ligeros, principalmente los insertos de tela en la vestidura. Se utilizan transmisiones automáticas de Chrysler, mucho más confiables y resistentes que la anterior de Borg Warner, y las calcomanías se vuelven de norma. Como dato curioso, aparece en la portada de la Mecánica Popular, edición en español. El Javelin 1972 está increíble. Conocerlo es quererlo. Conózcalo ya. Con su distribuidor autorizado, BAM. Para 1973 estamos hablando del último Javelin en México. La baja en ventas en México y la inminente desaparición en Estados Unidos, que ya se sabía, pues llevan a descontinuarlo este año. En algún momento nos platicaron nuestros amigos de comercialización de BAM que los últimos años, el 72 y 73, la verdad es que les costaba muchísimo trabajo vender el Javelin. Casi tenían que torcerle el brazo a los concesionarios para que si querían Americans, que se vendían muy bien, tenían que llevarse también un Javelin y venderlo como pudieran. Y qué irónico que ahora precisamente el Javelin es el más buscado de toda la línea Raptor. Durante 1973, los Javelin Trans Am llegan a México, siendo adquiridos por Rubén Oboa y Roberto Anstein, con Michel Jourdain como piloto principal. BAM los patrocina parcialmente, pero al finalizar el año, dado que ya está descontinuado el Javelin, se termina el patrocinio. Estos ganan algunas carreras, pero la verdad es que los Porsche Carrera resultan muy superiores. En resumen, en los Estados Unidos se produjeron casi 236,000 unidades, poco más de la mitad corresponde a la primera generación. En México, entre 68 y 73, se produjeron casi 7,000 unidades en la planta de Vallejo y siempre con los motores de 6 cilindros. Vale destacar que actualmente el Javelin
es el AMC o BAM más coleccionable como línea, sin contar modelos especiales. Finalmente, a manera de conclusiones, podemos mencionar que en Estados Unidos fue un gran éxito al principio, ya que se vendió un 40% más de lo que se esperaba, claramente contribuyó a rejuvenecer la imagen de American Motors y de hecho salvó a la empresa. Pero después del 71, las ventas caen en picada, junto con el resto de la categoría. En México la historia es más o menos similar, buenas ventas al principio, pero después caen en picada. Con esto terminamos, así que pues muchísimas gracias.